Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 8. Null se quedó atónito. ¿Así era como tratabas a alguien que literalmente te salvó de una derrota emasculadora? Si alguien lo hubiera salvado de su primera paliza de Badgirl / Robin, probablemente lo hubiera convertido en su mejor amigo en lugar de amonestarlo. Desde donde estaba yo, podía verte perder. ¿Qué querías que hiciera? Tu maldito trabajo. Lo cual no se suponía que implicara pelea alguna. Ninguna. El problema era que Null no quería ver a una compañera, aunque fuera temporal y totalmente circunstancial como era, ser golpeada y llevada a prisión después de perder. Y sabiendo que Ravager tenía mucho que demostrarle a alguien con muy poca paciencia para cualquier cosa que no fuera los mejores resultados posibles, sus pies lo llevaron hasta allí. Por supuesto, con el fin de argumentar, tenía una razón completamente legítima y falsa preparada y forjada en el momento. Bueno, si te derriban, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que vengan a buscarme a mí también, perra desagradecida? Un 10 por la improvisación. No fue exactamente difícil, ya que estaba un poco acalorado por la hostilidad que surgió al intentar intervenir. 10, 15 minutos. Has estado diciendo todo el fin de semana que apesto. ¿Y cómo apestas? Siento la necesidad de preguntarte, dijo Ravager antes de volver su atención a su situación actual, ¿qué diablos exactamente vas a hacer ahora? Esa fue la mejor pregunta que había recibido en todo el día. Definitivamente, había sido una reflexión. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de reflexionar sobre las verdaderas ramificaciones de la jugada que ya había realizado. El efecto de sorpresa de su pequeño truco ya se había disipado en cuestión de segundos. El enfrentamiento llegó a su fin con la indignación de Badgirl. ¿Por qué ayudarías a Deathstroke? Pensé que eras solo un ladrón. En realidad, ella pensaba que no era tan malo. Solo robaba, y nunca nada importante, solo cosas pequeñas. Pero hasta donde ella podía ver, estaba ayudando a Ravager a interferir para permitir que Deathstroke matara a alguien y cumpliera un contrato. Null no tenía una respuesta inmediata para eso. Al menos, ninguna buena respuesta. Su primera respuesta habría sido, porque Catwoman me jodió, pero no era flexible por varias razones. Una vez más, terminó recurriendo a su respuesta estándar favorita. No tengo que decirte nada. Si Null había provocado el incendio al aparecer en primer lugar, Ravager alegremente le echó gasolina por todas partes. Oh no, mordaz. Así, la lucha comenzó de nuevo. Aparentemente, Badgirl no se había enfadado demasiado con Null la primera vez que se habían enfrentado, porque ahora sí que lo estaba, y él apenas podía defenderse de ella. Gracias a Dios por el método de entrenamiento favorito de Wildcat, que consistía en intentar darle una paliza de forma periódica en medio de sus sesiones de entrenamiento. Después de acostumbrarse un poco a eso, el ataque de Badgirl era manejable en comparación. Ahora que ya era capaz de contraatacar, Null esperó a que ella le presentara una oportunidad, y ella le lanzó una patada circular al cuerpo que él pudo bloquear, clavándole la punta del codo en la espinilla. Con el mismo brazo, le dio un puñetazo en la cara con un segundo movimiento, pero no alcanzó nada más que el aire cuando ella se giró y agarró su brazo por encima del hombro, tirando de él para derribarlo con una técnica de judo. Badgirl lo atravesó y lanzó una patada lateral al aterrizar de pie. Badgirl lo bloqueó, pero chocó contra Ravager, cuya propia pelea con Robin había acercado peligrosamente las dos batallas. Ambos se giraron y se miraron a los ojos al mismo tiempo, y Badgirl esquivó un golpe de la katana de Ravager que le habría cortado la cabeza. Sparky, toca. Gruñó Ravager, lo que provocó que Null saltara sobre las dos mujeres que se vieron obligadas a enfrentarse entre sí. En el lado opuesto de la batalla se encontró con Robin. Con el cuerpo ahora en piloto automático del modo de combate, Null se lanzó directamente a la pelea con él, guiándolo lejos de Ravager y Badgirl hasta que un Birdaran lo obligó a saltar a otra cornisa del techo, para que no lo acorralaran o lo golpearan con las armas. Robin no lo siguió, sino que llegó antes que él. Está bien, es más difícil golpearte esta vez que antes, dijo Robin, golpeando a Null con un puñetazo en la cara y otro en el cuerpo justo después de que el aspirante a criminal llegara al otro lado. No pensé que alguien como tú entrenara. Null se tragó el gruñido que su cuerpo quería dar después de recibir el golpe en su cuerpo y atrapó la extremidad ofensiva debajo de su axila, lanzando 3 golpes de codo frontales a Robin que fueron bloqueados mientras estaba atrapado cerca.
Al darse cuenta de que todo lo que podía hacer en esa situación limitada iba a ser bloqueado, Null lanzó una rápida patada que fue bloqueada por el bastón de Robin, pero solo tenía la intención de empujarlo hacia atrás y tratar de desequilibrarlo. ¿De qué otra manera voy a evitar que me pateen el trasero? Entiendo el punto. Entonces, todo lo que Null vio durante el siguiente movimiento de Robin fue su capa en su rostro por una fracción de segundo antes de sentir la longitud del bastón de Robin en su garganta. ¿Está funcionando mejor? Robin logró colocarse detrás de él y sujetarlo con una técnica de estrangulamiento inverso, inclinándose hacia adelante lo suficiente para mantener los pies de Null fuera del suelo, evitando que consiguiera hacer palanca para intentar revertir la presión en su cuello. Null no pudo contraatacar. Los codazos hacia el riñón de Robin mientras una mano tiraba del bastón intentando sacarle un poco de aire no surtieron efecto. Patear con las piernas en el aire no le sirvió de nada para liberarse. Lentamente, curvó las piernas hacia adentro y logró empujarlas hacia arriba sobre su cabeza para darse la vuelta y girar sobre las de Robin para liberarse. Gracias por los abdominales. A partir de entonces, mientras pudo físicamente, se acostumbró a hacer al menos 100 abdominales al día, tanto si entrenaba ese día como si no. Pero seguía perdiendo. Robin todavía tenía un bastón, todavía tenía a Null pisándole los talones, y no tenía idea de qué podía hacer para cambiarlo. Sparky, patea la rueda derecha. La voz de Ravager llegó a través del comunicador. La conexión provenía del lugar donde ella estaba luchando contra Valhirl en la escalera de incendios de un edificio completamente diferente. El sonido en su oído sonó más claro que el ruido de la ciudad que los rodeaba. Null no sabía por qué escuchó su consejo en medio de una pelea de ritmo rápido que ella ni siquiera estaba mirando. No sabía por qué quería que él lanzara esa patada en particular, o cómo era consciente de que él sabía cómo realizar ese movimiento. No sabía cómo su mente y su cuerpo cambiaban tan rápidamente de movimientos de lo que iba a hacer a lo que terminó haciendo. Lo que más no sabía es por qué funcionaba. En el momento exacto en que Ravager le gritó a Null, Robin se movió completamente hacia el lado derecho de Null con la intención de abrirle la rótula para derribarlo, algo para lo que el aspirante a ladrón no estaba preparado en absoluto. Honestamente, todavía no había estado preparado para eso incluso cuando el talón de su pie golpeó a Robin en el costado de la cabeza. Limpio. Robin nunca lo vio venir, y cuando conectó, se cayó. Fue el golpe más limpio con un movimiento tan poderoso que Null había realizado jamás, y Ravager lo había anunciado antes de que ocurriera sin siquiera estar a su vista. Está bien. Si eso era lo que el destino le estaba dando, seguro. Aprovecharía ese pequeño golpe de suerte después de todas las desgracias que había tenido durante los últimos meses. Petirrojo. Null salió de su incredulidad y vio a Valhirl dirigiéndose hacia él. Con él de pie junto a Robin, era el último lugar en el que quería estar en ese momento. Había tenido suficiente de pelear por una noche y se dio la vuelta. Ravager no estaba a la vista y Null tomó eso como una excusa para salir corriendo. Aparentemente, ella había hecho lo mismo por la clara ausencia de maldiciones o manejo de la espada. Inmediatamente tomando distancia, Null saltó a la cornisa del edificio mientras Valhirl revisaba a Robin. Vamos ya. Vamos. Se las arregló para ver bien la mirada de Valhirl que lo miraba por debajo de su capucha antes de correr por el costado del edificio y desaparecer. Ella solo se quedaría allí hasta que pudiera despertar a Robin, y luego lo buscaría de nuevo. Con suerte, para entonces estaría a medio camino de un punto de extracción. Dado que había roto su línea de visión sobre él y tendría al menos 30 segundos de ventaja, estaba seguro de que eso sería suficiente. Aún así, mientras se alejaba, no pudo evitar fijarse en la forma en que ella lo había mirado antes de su partida. No era solo el tipo de mirada que le lanzabas a alguien para hacerle saber que lo mejor para él era irse mientras tuviera la oportunidad. Había más que eso. Decepción. Traición. Arrepentimiento. Estaba confundido sobre por qué, pero lo que era más importante que cualquier otra cosa era llegar a un lugar seguro. Por eso, él ya se había ido hacía rato cuando ella dijo algo dirigido a él, pero no destinado a sus oídos. ¿Sabes?, se dijo Valhirl a sí misma, como si no debiera esperar menos. Antes, en realidad pensaba que no eras tan mala. XXX La huida fue rápida. Ravager memorizó todas las formas de ponerse a salvo que Deathstroke había ideado para ellos y, al reunirse con Null, pudo guiarlo de manera efectiva hacia una ruta de escape donde podían reducir la velocidad e intentar recuperar el aliento.
Se detuvieron temporalmente al final de un túnel que desembocaba en el río Gotham, ambos apoyados en lados opuestos de la tubería de hormigón. Deathstroke todavía te va a matar por romper tu rol, idiota, dijo Ravager, curándose las heridas de la pelea ahora que no había más enemigos a la vista, deberías haberme dejado allí. ¿Y perder la oportunidad de que me debas una? Null respondió. Ni lo sueñes. No lo hice por bondad. Te estoy devolviendo el favor. Aunque no seas tú, estoy seguro de que el universo me lo devolverá de alguna manera. Al menos esa era la excusa que estaba usando. Ravager se burló de él y se quitó la máscara. El karma no existe. E incluso si lo fuera, me ayudaste a mí de entre todas las personas. Estoy bastante segura de que eso te traería mal karma. Sin nada que hacer más que esperar a que se activara una señal de seguimiento de Deathstroke para hacerles saber a dónde retroceder, los dos se quedaron en silencio, pero había un elefante gigantesco en la habitación que aún no habían abordado. Por más reacio que fuera a sacarlo a colación, no estaba dispuesto a dejarlo sin siquiera intentar hablar de ello. Entonces, ¿vas a decirme qué demonios fue eso? Diciendo que yo era el que disparaba, preguntó el ladrón adolescente con incertidumbre. Ni siquiera podías ver mi pelea desde donde estabas, incluso si estabas prestando atención, así que ¿cómo sabías lo que debería haber hecho para vencer a Robin? Simplemente me vino a la cabeza, ¿de acuerdo? Rose no se sentía necesariamente cómoda con eso. Su mente estaba constantemente zumbando, pero la aparente acción premonitoria que había llevado a cabo en los tejados era algo que necesitaba que le explicaran. Fue como si hubiera visto al chico pájaro hacer ese movimiento y romperte la pierna como una ramita, pero pude ver una respuesta, así que simplemente lo grité. ¿Qué fue? No lo sé. Fue solo una coincidencia, Sparky. Ahora no importa. Entonces, ¿eres como psíquico o algo así? Si hay que llamarlo de alguna manera, se llama reconocimiento precognitivo, empezó a explicar Rose antes de darse cuenta de que estaba ayudando a que la línea de preguntas avanzara en lugar de ponerle fin, pero no es algo, así que no lo llames de otra manera que una casualidad. De hecho, no lo llames de ninguna manera. Simplemente olvídate de ello. Está bien, sí. Una vez más, se hizo un silencio incómodo y, no por primera vez, Rose se preguntó cómo Null podía haber sido un lugareño. No era lo suficientemente despiadado como para permanecer en un lugar como Ciudad Gótica por mucho tiempo. A nadie más que no tuviera interés en su bienestar se le habría aconsejado intervenir y ayudarla. Aún así, se esforzó esta noche. Eso contó para algo. Por cierto, considerando todo, no lo hiciste tan mal. Oh, respondió Null sorprendido de que ella le estuviera diciendo algo que se pareciera remotamente a un elogio, gracias. Aún así deberías haber huido, retrasado. En realidad, creo que yo también debería haber corrido. XXX, en otro lugar de Ciudad Gótica, con Deathstroke, en lo que se refiere a enfrentamientos, este fue menos molesto que la mayoría de los otros para un hombre como Deathstroke, porque hasta donde podía ver, aún no se habían introducido obstáculos en su plan de acción. Debería haber traído más balas, bromeó Deathstroke mientras Batman se alejaba de él, agachado en la parte superior de una valla publicitaria, mientras él estaba de pie en la pista superior de una instalación de 3 niveles en una plataforma local. Su pelea los había llevado a los dos a varias cuadras de donde habían comenzado. Deathstroke sabía que Batman simplemente estaba tratando de poner distancia entre él y el hombre al que creía que el asesino apuntaba, por lo que le dejó creer que estaba obteniendo la ventaja simplemente al sacarlo de su posición. Y yo que me había olvidado de lo molesto que es intentar dispararles a ustedes, los Bat-gente. No había problema en mostrarse tranquilo, pero Batman sabía exactamente qué botón pulsar con un hombre como Slade Wilson. Es curioso, pensé que recordarías cosas de las veces que perdiste. Eso sin duda explica muchas cosas. No pierdo, Batman. Estoy seguro de que Dick diría lo contrario, pensó Batman con una leve sonrisa en su rostro. Sigamos adelante y pongamos eso a prueba. Se dejó caer del cartel publicitario, con la capa extendida para poder deslizarse hacia abajo como el murciélago que se inspiraba en su motivo. Deathstroke sacó su espada y lo atacó, pero Batman dejó que su capa se aflojara antes de lo previsto y cayó a la pista, rodando hacia adelante y alterando su ritmo. La maldición de Slade fue amortiguada por Batman, quien apartó el brazo con la espada y dejó su centro vulnerable al ataque. Batman envolvió ambas manos alrededor de su nuca y se impulsó para darle un rodillazo impactante en el plexo solar.
Un segundo rodillazo fue bloqueado por los antebrazos de Slade antes de que cambiara rápidamente su posición para intentar atravesar a Batman. La estocada falló por centímetros, pero Slade continuó su ataque sin problemas con un giro de sus brazos que le permitió girar su espada para cortar. Batman jugó al matador, dejando que el golpe atravesara su capa para despistar al asesino a sueldo y ocultar su próximo movimiento, pero no se enfrentaba al tipo de hombre al que le funcionaría la misma estrategia 2 veces. Deathstroke estiró la pierna para hacer girar su espada y falló el golpe mortal, pero logró hacer tropezar a Batman con astucia, enviándolo a la superficie de las vías del tren. Con un ojo visible brillando detrás de su máscara, blandió el arma hacia abajo para atravesar a su enemigo, pero Batman rodó para alejarse sano y salvo. Sin perder el ritmo, Deathstroke sacó una pequeña arma de fuego y comenzó a dispararle a Batman, que seguía rodando hasta que se elevó al borde de las vías. Deathstroke chasqueó la lengua y se dejó caer al otro lado, solo para ser pateado mientras descendía por Batman, quien se había pegado a la parte inferior de las vías con su línea de agarre para balancearlo y emboscarlo de manera segura. Deathstroke golpeó con fuerza la superficie de la pista, que vibraba suavemente, y murmuró para sí mismo: «Bien jugado». Mientras se ponía de rodillas, inclinó su cuerpo hacia adelante y apuntó su arma a través de sus piernas para disparar 2 tiros al héroe estrella de Gotham. Sin esperar golpear nada, simplemente lo usó como un método para rodar ágilmente de cabeza fuera de la pista y volver a ponerse de pie. El ruido de las vías se hizo más pronunciado y pronto vieron por qué, ya que ambos descendieron al nivel inferior de las vías antes de que pudieran ser golpeados por un tren que se aproximaba. Mientras caían simultáneamente, Deathstroke disparó 3 veces más a Batman en el aire, pero falló. Al tocar tierra, Batman se adelantó y agarró sus muñecas, logrando atraparlas a ambas, cruzando los brazos de Deathstroke sobre su cuerpo. Ambos hombres lanzaron patadas cortas e intentaron golpearse con las rodillas en los costados del otro para romper su postura y posición, pero ambos se mantuvieron firmes. Con los brazos ocupados, Deathstroke empujó todo su cuerpo hacia Batman antes de intentar darle un cabezazo, pero no le dio en la cara y le dio en el hombro. Los dos clavaron sus frentes en la unión del cuello y el hombro de su oponente, tratando periódicamente de aturdir a su adversario, golpeando el costado de su frente en el lugar detrás de la oreja. Fue un intento de maniobrar para ganar posiciones, pero ninguno de los dos iba a llegar más lejos en la situación en la que se encontraban. Por más ventajoso que hubiera sido obtener la ventaja tal como estaban las cosas, ninguno de los dos era lo suficientemente inexperto como para permitir que eso sucediera. Con un tirón titánico de ambos, se empujaron el uno al otro lo suficiente como para aterrizar en lados opuestos de la plataforma del tren. A pesar de la ferocidad con la que se habían estado destrozando, nadie se habría dado cuenta al mirarlos. Ninguno parecía estar sin aliento en lo más mínimo, o particularmente maltrecho por la pelea. La pausa en la acción le dio a Batman un momento para notar algunas cosas. Deathstroke definitivamente estaba luchando contra él para matarlo, a toda velocidad, pero había algo extraño. Aparentemente, estaba detrás del director de los laboratorios Star de Ciudad Gótica. Ese hombre se dirigía actualmente hacia las colinas. Los dos habían estado peleando durante casi 15 minutos, y aunque él había estado tratando de mantenerlos en la última dirección en la que encontraron al director dirigiéndose, no había habido ningún sentido de urgencia detrás de nada de lo que había hecho en todo ese lapso. ¿Qué has hecho?, exigió saber Batman sin rodeos. Había algo que no sabía. Le disgustaba profundamente no estar al tanto de todo, de cualquier cosa. Deathstroke, gruñó. Yo. Nada. ¿No has estado aquí para asegurarte de eso?, dijo Deathstroke crípticamente antes de que otro tren pasara entre ellos dos. Batman se colocó en una esquina de la plataforma inferior del tren para ver por encima, pero ya se había ido. Sin perder un segundo, Batman se lanzó a la búsqueda. Esto no había terminado. ¿De qué se trataba esto? XXX, centro de Gotham, túnel de tráfico inacabado. Habían pasado algunas horas más de espera en la salida de esa tubería, pero finalmente Ravager y Null recibieron un golpe de GPS de Deathstroke que duró solo 5 segundos antes de desaparecer. Esa fue la señal para dirigirse a la ubicación indicada en el mapa para poner fin a la misión. Al final llegó, y justo en el momento justo. Entrar en el túnel de servicio y encontrar a Deathstroke esperando, con los brazos cruzados en una sala de mantenimiento en la parte trasera, fue casi una bienvenida después de los 2 últimos días que había pasado Null. Casi, porque el hombre todavía lo asustaba hasta la muerte. Misión cumplida, dijo Null mientras él y Rose entraban y se separaban.
Deathstroke lo observó mientras se alejaba para poder mantener a Rose y a él a la vista. El chico no era tan tonto como para pensar que darle la espalda a cualquiera de ellos era una decisión inteligente, especialmente ahora que la misión había terminado. Sin decir nada al principio, Deathstroke miró directamente a Rose, con la orden tácita de informar. Él consiguió todo lo que querías, dijo, no hizo sonar ni una sola alarma ni fue descubierto por ningún guardia. Hubo algunas complicaciones una vez que volvió a salir, pero está bien. Estamos limpios. Se había vuelto a poner la máscara antes de entrar, pero cuando se acercó lo suficiente a su padre, él la agarró del mentón y le examinó el rostro, quitándose la media máscara para ver cuántos moretones había tenido esa noche. Los había visto en el rostro de Null, por lo que pudo distinguir debajo de la capucha del chico en la penumbra. Él también tenía algunas marcas. Asintiendo con la cabeza hacia su hija, lo que él había interpretado como un breve relato de los acontecimientos de la noche, le hizo un gesto a un lado y dirigió su atención a su aliado temporal. ¿Y bien? ¿No te pagan sin pruebas de los servicios prestados, muchacho? Manteniendo la mirada fija en Deathstroke, Null abrió su mochila y sacó la memoria US y un estuche negro grueso del tamaño de una caja que podría contener una computadora portátil. Apartó la mirada por un momento para dejar esas cosas en el suelo de forma segura antes de devolvérselas al hombre peligroso que tenía frente a él, pero incluso eso era demasiado tiempo para permitirse en esa situación. Estallido. El disparo repentino resonó en la habitación y Null cayó al suelo de inmediato. Para su crédito, Rose no dijo una palabra. No se inmutó, incluso cuando lo vio venir. Podría haber sido peor, y lo único que le sorprendió fue que no lo fue. Maldita sea. Gritó Null, agarrándose el muslo y el nuevo agujero que su jefe le había hecho en él. ¿Por qué? ¡Ay, imbécil! El insulto se deslizó del endurecido asesino como el agua del lomo de un pato. Ravager estaba haciendo su trabajo. Si necesitaba ayuda, era su responsabilidad, explicó Deathstroke, avanzando para pisar la pierna herida de Null, lo que provocó gruñidos de dolor mientras el joven intentaba ocultar lo mucho que le dolía. Lo que hiciste puso en peligro tu propia misión. Nunca te dije que estaba bien intervenir. Te contraté para un trabajo. Haz ese trabajo y solo ese trabajo, de lo contrario pondrás en peligro todo el objetivo de la misión. Y así fue. Null se dio cuenta rápidamente de lo prescindible que era en realidad. Cuando Deathstroke le disparó de nuevo para matarlo, nadie vendría en busca de venganza. Nadie lo sabría siquiera. ¿Vas a matarme? Su piel perdió todo rastro de color mientras miraba fijamente el cañón de la pistola que apuntaba directamente a su rostro. Hice el trabajo y salvé a tu hija. La gente no suele disparar a tipos que hacen eso. La única razón por la que no he cortado el cabo suelto que eres es porque realmente terminaste tu misión. Como dije desde el principio, sabía lo que me esperaba cuando permití que un niño sin experiencia asumiera un papel en esta misión. A veces, hacer lo correcto no era lo correcto. Eso quedó claro aquí con los villanos, incluso después de salvar a la propia hija. Nunca descubrieron que estaba robando algo para ti, logró decir Null con los dientes apretados, solo pensaron que era un músculo extra para distraerlos mientras matabas a ese tipo al que le disparaste. Ese no es el punto, dijo Deathstroke, recogiendo la caja y la memoria USB antes de irse sin volver a ver a Null. Un consejo para el futuro. Sigue las instrucciones. Tenías un papel que desempeñar, nada más. Las órdenes no están destinadas a estar abiertas a la interpretación. Devastador. Rose se acercó a Null y agarró la mano que no tenía aferrándose con fuerza a su herida sangrante, colocando una gruesa pila de billetes en su agarre antes de girarse y dejarlo allí en un charco rojo debajo de su pierna. Ella no le dijo ni una palabra, y él tampoco a ella, pero ella lo miró de reojo antes de dejarlo en la habitación. Él necesitaba ayuda urgentemente, pero en lugar de pedirla, lo cual sabía que no sería bien recibido, Null pensó que sería mejor que se arrastrara o saltara a un centro médico por su cuenta. Sacudió la cabeza en silencio, sin confiar en que su voz se sostuviera si hablaba, y le pidió que se fuera. Y así lo hizo. El intercambio duró menos de 4 segundos, y solo el cierre de la puerta del túnel de servicio detrás de ella significó su partida. A la mierda con este concierto, murmuró Null para sí mismo en el silencio de su soledad. Ser un criminal fue una verdadera pesadilla. Hasta el momento, era lo peor que había intentado hacer en su vida, y nada se le acercaba. Cualquier aspecto positivo que hubiera encontrado desde el primer día había sido sofocado y estrangulado sin piedad antes de ser enterrado vivo por los aspectos negativos. ¿Por qué alguien querría dedicarse a esto para ganarse la vida?
Entonces miró el fajo de billetes del tamaño de su puño que tenía en la mano y las cosas empezaron a tener sentido en el universo. Nunca antes había visto tanto dinero en un solo lugar. ¿Cuánto se suponía que iba a ganar con este trabajo? Entre la adrenalina de la misión, el disparo en la pierna y el precioso fajo de billetes en la mano, se le había olvidado la cifra prevista. XXX, al día siguiente, domingo por la noche, apartamento de Max. Una ventaja de vivir en Ciudad Gótica es que la mayoría de las veces, los médicos de urgencias no suelen hacerte muchas preguntas cuando llegas al hospital con moretones y una herida de bala. No pasó mucho tiempo, aparte de estar sentado en una sala de espera durante 2 horas, para esperar a que un tipo le sacara una babosa del muslo, y luego que le sacaran dicha babosa del muslo, lo que en sí no llevó mucho tiempo, pero se sintió como una eternidad mientras sucedía. Slade Wilson es un idiota, murmuró Max para sí mismo, subiendo las escaleras de su edificio de apartamentos con la ayuda de una muleta. Cada movimiento de su pierna derecha herida le hacía doler todo el cuerpo desde la raíz de las terminaciones nerviosas afectadas por el impacto. Tampoco necesitaba analgésicos. No tenía tiempo para curar una adicción y ni siquiera quería arriesgarse. Pasar su período de recuperación en una nube constante de dolor y malestar era la opción preferible. Muchas gracias por los vídeos de miedo a las drogas en la clase de salud. Finalmente, en medio de muchas quejas y maldiciones sobre personas, lugares y cosas de diversa índole, Max llegó a su piso y abrió la puerta de la casa que había abandonado durante la mayor parte del fin de semana. Fue casi suficiente para hacerlo reír. Estaba luchando con todas sus fuerzas por un apartamento de una habitación de mala muerte cuando acababa de recorrer la mitad de Ciudad Gótica con poco menos de $50.000 en su bolso. Probablemente podría haber pagado por un lugar mejor en un mejor vecindario en su camino a casa en lugar de simplemente regresar. No puedo moverme, pensó Max, sentándose con cuidado en el sofá y sacando su bolso para dejarlo en el asiento de al lado. ¿Qué? ¿Voy a desaparecer o algo así? ¿Me mudaré o lo que sea? Como si eso no fuera una gran señal de alerta. Mientras tuviera la opción, no iba a darle a nadie la más mínima excusa para que lo etiquetara como responsable de ninguna de sus escapadas criminales. Así que tengo que quedarme sin dinero, al menos hasta la universidad o algo así. Oye, la universidad. De hecho, podría pagarla ahora, porque Dios sabe que una beca nunca habría estado en sus planes. Tenía mucho más que suficiente. Las probabilidades de que gastara 50.000 en 20 meses eran increíblemente escasas, y no era como si no fuera a seguir robando y conseguir más después de curarse. Mientras sacaba la cartera de su bolso para guardarla hasta la próxima vez que la necesitara, Max encontró algo que no había puesto dentro antes de salir. En realidad, no recordaba haberlo puesto allí. Un teléfono. Un teléfono celular prepago, barato y desechable que cualquiera podía comprar en una tienda minorista y activar por unos pocos dólares en cuestión de minutos. Max no lo había comprado. No conocía a nadie con quien pudiera necesitar un teléfono desechable para comunicarse. Lo revisó para encontrar algo que le diera información sobre su origen y vio que tenía 60 minutos y solo un número programado. ¿Por qué no? La curiosidad pudo haber matado al gato, pero no era un gato. No era nada en absoluto. Además, la única forma de que algo peor que lo que ya había sucedido durante el fin de semana pudiera ocurrir cerca de él era que alguien entrara a la fuerza y lo matara o lo esposara en ese mismo momento. Con esa idea despreocupada en mente, presionó el botón de marcación para saciar su interés. Sonó una vez antes de que lo atendieran en el otro extremo, y casi podía oír el tono de satisfacción en la voz del interlocutor. Te tomó bastante tiempo encontrarlo y hacer la llamada. Rosa. ¿Qué demonios? Max apartó el teléfono de su oído y lo miró fijamente durante un segundo antes de volver a colocárselo en la cabeza. ¿Me pusiste un teléfono quemador? ¿Es eso realmente importante? No, pero eso es realmente espeluznante, admitió Max, acercando una silla de madera para apoyar distraídamente su pierna herida más tarde, después de que lo reubicaran en su apartamento. Ni siquiera recuerdo que estuvieras lo suficientemente cerca de mi bolso para que hicieras algo así. ¿Y cuando salió y consiguió un teléfono prepago de todas las cosas? Bueno, puedes tirarlo a la basura después de esto, por lo que a mí respecta, espetó ella a cambio. Solo quería decirte algo, y no tenía ganas de tentar a la suerte después de que Deathstroke ya te disparó una vez, Touche. Como hija de ese psicópata insensible, ella sabría qué haría que él renegara de su misericordia y directamente le pusiera una bala en la cabeza. Solo quería decirte, gracias. Y no voy a permitir que esto siga así.
Te debo una. Parecía que tragar ceniza habría sido más fácil para ella que decirle esas últimas 4 palabras. Bueno, de nada, dijo Max, cojeando por su apartamento con una muleta mientras sostenía el teléfono, pero no me digas que, aunque Deathstroke pudo haberte escuchado decirlo, eso cuenta como devolverte el favor, porque en lo que a Max respectaba, Deathstroke definitivamente lo habría matado si lo hubiera hecho. Un gruñido irritado siguió por la línea. Sigue siendo un listillo y te dispararé en la otra pierna yo mismo por simetría la próxima vez que te vea. Eso sí que era lo que buscaba. Toda esa tontería de agradecerle estaba empezando a hacerle sentir como si le estuvieran tendiendo una trampa. Pensé que estabas tratando de ser amable, también pensó que a ella no le gustaban las armas. Por eso te dispararía en la otra pierna y no en el estómago, o en los huevos. Max cerró la boca enseguida. Con esa familia, nada de lo que dijeran debía tomarse como un adorno. De todos modos, cuenta conmigo para encontrarte, Sparky. No me gusta tener deudas. Por alguna razón, se sentía más amenazado por el hecho de que alguien como Rose le debiera un favor que si hubiera estado en su lado malo. Lo más probable era que ella se hubiera mostrado menos irritable si él hubiera estado en su lado en lugar de la alternativa. Perplejo sobre qué decir, Max simplemente se limitó a aceptar cortésmente la oferta. Lo espero con ansias. Todo lo que obtuvo fue un gruñido antes de que Rose le colgara, dejándolo con una risa sin humor y con incredulidad. ¿Qué diablos está pasando en mi vida? La hija del tipo más aterrador que jamás había conocido, quien lo contrató y luego le disparó en la carne del muslo, aparentemente sintió una renuente sensación de gratitud después de que él la ayudó a luchar contra superhéroes vivos y que respiraban. Ella sabía, o estaba aprendiendo, cómo luchar contra superhéroes. Quizás podría conservar ese teléfono, al menos por un rato. XXX, algún tiempo después, Batcueva, habían pasado días desde el enfrentamiento con Deathstroke, y si bien todo había transcurrido con normalidad, con la carga de trabajo habitual de las patrullas nocturnas y el entrenamiento, la nube de lo que había sucedido esa noche se cernía sobre las cabezas de la secta de los héroes. Esa noche, en la pequeña ventana que Batman y compañía habían ocupado, habían entrado a robar en los laboratorios Star, y el autor del robo había logrado escapar. Esto llevó a suponer que el culpable era Null. Encajaba perfectamente que esto ocurriera mientras Ravager y Deathstroke tenían la atención de las únicas personas en las inmediaciones que probablemente podrían atraparlo. Aunque algún día lo atraparan, no podrían atribuirle ese delito en particular. Nunca lo habían captado en ningún sistema de seguridad ni en ninguna cámara del interior, y Val-Hill y Robin nunca habían visto nada de lo que había tomado para confirmar su participación en ese crimen en particular. Los laboratorios Star no fueron muy comunicativos con la información sobre lo que les habían robado. Al final, eso no habría impedido que Bruce averiguara de qué se trataba. Pero en ese momento, no estaba hablando con ellos sobre eso, ni sobre casi nada. Tenía grandes expectativas para sus protegidos y para sí mismo, y que lo desviaran en cualquier situación lo irritaba considerablemente. Él no era el único que estaba dolido por el incidente. Tim se había tomado muy en serio el hecho de que Null lo noqueara. En un par de meses, Null había pasado de ser una molestia atlética a ser bastante decente en el combate directo, pero incluso con su técnica mejorada y el extraño matiz eléctrico que había aplicado a Bárbara, no debería haber ganado esa pelea. Un error, y después de días y días de repasar cada movimiento que había hecho, recordando todo lo que recordaba que Null había intentado, no podía ver cómo Null habría sabido qué buscar y qué usar para contrarrestarlo y ganar. Por lo que Bárbara pudo ver, a partir de lo que le habían contado y de los repetidos ensayos de Tim sobre la pelea durante el entrenamiento, había sido una casualidad. Habían sido circunstancias demasiado perfectas y aleatorias como para ser otra cosa. Una vez más, ambos habían trabajado en la secuencia final de la pelea, donde Null había asestado la patada incalculablemente perfecta para detener a Tim justo antes de que pudiera lesionarse la rodilla y dejarlo fuera de combate. No conozco a nadie que hubiera pensado siquiera en lanzar una patada como esa en ese preciso momento, dijo Tim, tomando nota de su propia postura y movimiento con su bastón. Era un perfeccionista y era imprescindible averiguar cómo había perdido. Había que aprender de todo, especialmente de los fracasos. Bárbara suspiró y le puso una mano en el hombro antes de salir del área de entrenamiento. Habían estado en eso durante casi una hora, simplemente repasando el ensayo exacto, y no habían logrado ningún progreso hacia la comprensión. Es suficiente por esta noche. Guarda algo de energía para más tarde. Todavía tenían que salir y patrullar. Tim la miró fijamente durante un buen rato antes de finalmente aceptar.
Null no iba a aparecer en ningún lado en un futuro próximo sin que lo obligaran a hacerlo, y había amenazas en Ciudad Gótica que aparecerían si se concentraban en uno de ellos en particular a la vez. Priorizar era clave para manejar todo lo que pudieran de lo que el submundo de la ciudad tenía para ofrecer. El trabajo que implicaba nunca terminaba, y eso quedó en evidencia cuando al salir del área de entrenamiento de la cueva encontraron a su mentor / jefe, Bruce Wayne. Era la primera vez que lo veían en persona en días. En lugar de decir algo para avisarles de su presencia mientras entrenaban o de optar por observarlos mientras lo hacían, se había sentado frente a la computadora central de la Batcueva, con una mirada contemplativa en su rostro en lugar del último ceño fruncido de desagrado con el que los había dejado la noche después de la pelea con Deathstroke. Bueno, ya no está clasificado como un tipo mezquino, dijo Bruce, sabiendo que se habían dado cuenta de que estaba allí sin siquiera tener que verlos, cualquiera que sea la información que tomó, lo que definitivamente podemos confirmar que se salió con la suya es lo suficientemente peligroso por sí solo. Ya sea que todavía lo tenga o no, ya no es un problema de Ciudad Gótica. Lo que tomó ni siquiera entrará en juego en esta área. Estaba pensando en contactar a la Liga de la Justicia al respecto. Habría sido la mejor opción, informarles lo que Null había tomado y le había dado a Deathstroke de entre todas las personas. Bárbara frunció el ceño ante la información y la negativa a nombrar a Null por su alias. Se estaba omitiendo una parte importante y no le gustaba. Bueno, ¿qué más robó entonces? El justiciero multimillonario no se molestó en darse vuelta, necesitaba averiguar qué tan problemático era o sería esto en el futuro cercano. Star Labs tiene un caché confirmado de un elemento extraterrestre particularmente raro, destinado a ser utilizado para estudio, y eso fue lo que Null se llevó, por supuesto, también es un arma en lo que respecta a un puñado de personas en particular. Los ojos de Tim se abrieron rápidamente. Atar cabos no había sido difícil ni siquiera con una explicación tan vaga. Oh, no. No era necesario decirlo, pero Bruce lo dijo de todos modos, solo para dejar en claro el punto. Deathstroke consiguió que Null robara una parte de la kriptonita de los laboratorios Star. Los laboratorios Star lograron recolectar una cantidad significativa de material que había caído en la bahía de Gotham cuando el cohete de Supergirl, recubierto de kriptonita, atravesó la atmósfera con el propósito de estudiarlo. Pero, por supuesto, como la sucursal de Gotham City se centra en las armas, no había duda de que el estudio en ese laboratorio en particular tenía una base de combate. Null había robado una de las únicas cosas que podían poner de rodillas al hombre más fuerte del mundo y se la había entregado a un asesino profesional que ya había sido capaz de enfrentarse cara a cara con miembros de la Liga de la Justicia antes. ¿Sabía lo que había tomado? Si lo sabía, ¿era consciente de por qué era importante? Fuera o no un adolescente estúpido, esto lo convertía en un problema. Si algún paso en falso o descuido por parte de Bruce hubiera acabado con la vida de alguien bueno para el mundo, Bruce no habría podido perdonárselo. Sí, el gran hombre de azul necesitaba saberlo, ya que la kriptonita estaba involucrada, y había muchas posibilidades de que Null terminara entrando en la conversación cuando surgiera el tema de cómo Deathstroke logró obtenerla.